Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video de la tercera y última sesión del taller de videoclips. Y bueno, gracias por estar aquí por tercera vez, por tercera semana consecutiva. Y bueno, esta sesión nuevamente empiezo diciendo que espero que no sea tan larga como la anterior. Pero bueno, vamos a completar hablando bastante sobre lo que es la poesía de Internet. Eh, la historia, en parte esta sesión es una especie de cronología sobre la poesía de Internet, todo lo que ha pasado, que de hecho habían partes de esta historia en la sesión anterior, solamente que ahora las voy a desarrollar más. Y lo que pasó luego también, porque de hecho esta poesía de Internet también ha tenido varios fenómenos dentro de la esfera letrada, fuera de la esfera letrada, eh, relacionados también con el marketing, con el branding, con la poesía comercial. También esto habla sobre la necesidad de una crítica literaria sólida. Bueno, siento que los temas ahora no son tan densos como los de las sesiones anteriores, así que espero no extenderme demasiado. Pero bueno, empecemos. Básicamente, eh, hay que hablar sobre el inicio de lo que es la poesía de Internet. ¿Qué es la poesía de Internet? Bueno, yo estoy usando este concepto para hablar de la historia de la primera comunidad letrada de poesía con pretensiones artísticas que existe en Internet, que para mí personalmente creo que es la llamada Alt-Lit, un movimiento Pod- literario norteamericano bueno, que apareció en 2006 aproximadamente, y que, bueno, vendría a ser el inicio de muchas fórmulas, tradiciones, mini tradiciones que se han tomado la posta tanto en el lado anglosajón, donde la poesía de Internet tiene cierto desarrollo, bastante desarrollo diré, y también en el lado hispanoamericano, ¿no? Donde tampoco nos hemos quedado atrás. ¿Qué estoy tomando como poesía de Internet? Como este nuevo ecosistema, esta escena literaria que toma el Internet como un lugar de posicionamiento. De hecho, también paralelamente, cada vez la poesía de Internet se interesa más por explotar el Internet, la multimedia, la web, para su propia expresión artística, pero poco a poco llegaremos a eso. Un poco de cronología. Sí, de hecho hace poco tuve una conversación con conocidos sobre cuando le dije que, bueno, yo pensaba que 2006 era el inicio, el primer movimiento de poesía de Internet con el surgimiento de la Alt-Lit. Y bueno, básicamente su respuesta fue, mira, Roberto, en 1999 yo entraba a chats de Messenger públicos donde también la gente compartía sus poemas, así que ¿cómo podrías decir que 2006 es el inicio de la poesía de Internet cuando antes ya había poesía de Internet? Pero lo que el conocido, un poco ingenuo, no se da cuenta de lo que estoy diciendo, o de lo que quiero decir, o siento que no quiere darse cuenta, es que sí, obviamente, también había, obviamente poesía, probablemente había desde que inició el Internet, desde los años 90, pero un movimiento en serio, de autores en serio, que crean una comunidad literaria con pretensiones artísticas, eso no existía hasta 2006. Yo también personalmente recuerdo que en 2004, 2003, cuando estaba en el colegio, en la secundaria, entraba a páginas como Top Fanfics, que ya no existen, que bueno, era una página de fanfics, pero tenía sus apartados de poesía, o también existía la página web Quiero que me leas, pero estas páginas no significan que eran movimientos literarios de verdad, ¿no? Eran básicamente cosas amateurs, como Wattpad de su tiempo, sin la masividad que ha tenido Wattpad, y que, bueno, existían, ¿no? Donde existía la poesía como refugiada en pequeños guetos, ¿no? Pero eso ya va a cambiar. En 2006, ¿qué es la ALIT? Bueno, la ALIT o literatura alternativa surge en 2006. Bueno, yo también estoy, de hecho, podría decirse que surge un poco antes. Yo estoy poniendo 2006 la fecha de estándar de creación porque es el inicio, bueno, es el lanzamiento de Beer Parade. ¿Qué es Beer Parade? Oh, siento que no he cargado bien. Beer Parade es esta página web que es una colección de libros, una colección editorial de, bueno, del ebooks en formato HTML, que es un formato que este diseño para su tiempo era como
algo súper vanguardístico, era minimalista, pero se veía muy bien. Este libro, por ejemplo, de Taolin y Ellen Kennedy. Eh, pero bueno, en sí Taolin, Ellen Kennedy, Megan Boyle, Noah Cicero, que vendrían a ser cuatro de los autores principales de este movimiento, tienen en común que vivían muy pegados a lo que era Internet. Eh, y eso lo reflejaban tanto en su manera de vida, en su manera de escribir y en su manera de difundir literatura. Eh, el estilo de la Alit es un estilo sumamente minimalista, sumamente entre surrealista, pero surrealista en el modo en el cual es surrealista, no sé, conversar con alguien por WhatsApp ahora a las 3 de la mañana y decir cosas sin sentido, otras cosas sin sentido. Eso es un poco el surrealismo de la Elite. También tiene una crítica bastante elocuente a lo que es el capitalismo, a la soledad. Varios de los temas preferidos de la Elite son la soledad y la adicción a la Internet. Eh, Básicamente es como la voz de la generación norteamericana que vive el 2008, la gran crisis financiera. Eh, Taolin vendría a ser como la figura paradigmática de la élite, un poco para hablar de Taolin. Taolin es un inmigrante, bueno, de padres inmigrantes taiwaneses, norteamericano, que bueno, empieza a publicar libros aproximadamente en 2004. Su primer poemario se llama Tú eres un poquito más feliz que yo, You are a little bit happier than I am. Y poco a poco gana notoriedad, empezando, bueno, principalmente porque sus modos de difusión eran a través de Internet, a través de Reddit, a través de 4chan, y poco a poco sus poemas se empiezan a volver virales. Taolin se junta, conoce por internet a Ellen Kennedy, que me parece una poeta muy buena, la Rambo de este movimiento. De hecho, se retira de la literatura a los 20 años. Eh, Novia de Taulín durante un tiempo, es protagonista de una de sus novelas más famosas, que se llama Richard Yates. Eh, Se conocen Ellen Kennedy y Taulín, Noah Cicero, que era amigo de Taulín, eh, y forman como un núcleo literario, un núcleo de personas que se conocen por internet y son poco a poco vistos como una nueva generación, ¿no? La élite en sí en Estados Unidos es vista como una especie de subcultura también. Y básicamente la menciono porque ellos no solo son la primera comunidad letrada, sino también van a ser el inicio de una tradición, porque los métodos que ellos utilizan, principalmente a través de los grupos de Facebook, el grupo de Facebook más canónico de la Alit, por así decirlo, era Alit Gossip, que todavía existe, lo pueden visitar, pero ya es un grupo archivado, o sea, donde solamente puedes ver lo que han publicado, pero nada más. Eh, Era un modo de difundir a estos escritores, ¿no? Eh, Taolín, Ellen Kennedy llegan a tener bastante relevancia en el plano norteamericano. Taolín, de hecho, llega a publicar en Random House su novela más famosa llamada Taipei. Noah Cicero es traducido al español. Megan Boyle también publica uno de sus mejores libros en una mayor label. Llegan a ser absorbidos al final por la industria editorial, ¿no? Bueno, exceptuando a Noah Cicero probablemente. Eh, pero dejan una huella importante su inicio principalmente, por cómo esta comunidad existía. Yo tuve la suerte de poder vivir los últimos momentos de la Elite que fueron probablemente por 2014, 2013, finales de 2013, inicios de 2014, cuando bueno, la Ali básicamente implosiona con el 2014 en uno de sus momentos de mayor visibilidad. Taolín es acusado bueno, tiene acusaciones muy graves de parte de Ellen Kennedy referidos a acoso sexual. Y una vez que eso sucede, ya de igual manera la Ali ya había pasado muchas cosas, ya tenía una infraestructura ya en decadencia, en declive, pero yo pude ver parte de ese movimiento en Facebook en vivo y era muy emocionante de leer las discusiones, los memes, todas las cosas que pasaban dentro del grupo de Facebook Alit Gossip. Y bueno, fue como que algo muy interesante. La Alit va a llegar al español, por un lado, en Argentina va a haber como una recepción muy grande de la Alit.
casi instantánea a principios de la década. Argentina además tiene una escena que es muy receptora de lo que se hace en el habla inglesa, es además una escena mucho más dinámica que de repente otros países. Es por eso que las primeras publicaciones de libros enteros traducidos en español se dan en este país, en editoriales como Dakota. Pero al mismo tiempo hay otro momento paradigmático que es Luna Miguel, ya esto ya dentro de la poesía en español. ¿Quién es Luna Miguel? Luna Miguel es una poeta española, pero que también es una editora, una gestora cultural, que vendría a ser el equivalente de Rubén Darío para la literatura en español del siglo XX. Es alguien tremendamente influyente, a quien, bueno, estamos viendo ahora en video, en uno de sus recitales. Eh, ¿Qué pasa con Luna Miguel? Bueno, Luna Miguel empieza a traducir a la Lid en el Tumblr, bueno, en su Tumblr que todavía existe, que se llama Tenían 20 y estaban locos. Y no solo eso, sino que empieza por la Lid, pero empieza a poco a poco amalgamar poéticas de toda Hispanoamérica, de Europa también, de hecho, de todo el mundo, que están relacionados a Internet, a gente que publica en blogs, a gente que publica en pequeñas comunidades y que para ese momento estaban como que separados, se veían como, no sé, pequeños peces en el espacio que es Internet, en ese mar sideral de la virtualidad. Y Luna Miguel poco a poco va juntándolos, va creando una red. Y pasa un momento sumamente estelar que creo que es probablemente es el momento más importante de la poesía en español de Internet y de la poesía en español en general de la década pasada, que es Los perros románticos. ¿Qué es Los perros románticos? Bueno, aparte de ser uno de los poemas más famosos de Roberto Bolaño, bueno, en 2015, no, en 2014, Luna Miguel, la poeta española, junto a dos poetas, el peruano Kevin Castro y el poeta, disculpen, colombiano Didier Castro, que no son familiares, simplemente se apellidan parecido, bueno, igual, eh, tienen la idea de crear un grupo de Facebook que se llama Los Perros, bueno, se llamaba Los Perros Románticos, y junto a eso hacer una reunión, un conversatorio de poesía e internet con 14 poetas que estaban relacionados a la poesía de internet. Muchos de ellos influidos por la Alit, pero en realidad también convergían otras escenas. También, por ejemplo, en esa incipiente poesía de internet en español era muy importante la poesía mexicana del colectivo La Red de los Poetas Salvajes, donde estaban autores como Yaxkin Melchi o David Mesa, que tenían un estilo muy diferente a la Ali. La Ali tiene un estilo muy minimalista, en cambio estos mexicanos tenían un estilo mucho más latinoamericano, mucho más barroco. Y bueno, hacen básicamente estos eventos, el Hanout número uno y el Hanout número 2 también está en internet, eh, y se inicia la primera comunidad virtual de internet en español en un grupo de Facebook llamado Los Perros Románticos. Yo también pude estar en ese grupo, de hecho, eh, una de las razones por las cuales yo publiqué mi primer libro fue por este grupo, pero antes de contar eso, ¿qué pasó? Bueno, habían como 14 poetas, creo que eran de 7 8 países distintos, entonces empezó a ser un grupo de Facebook de 8 personas, pero poco a poco se expandió, y llegaron a estar cerca de 10.000 personas en su momento cumbre, y era una cosa sumamente emocionante porque era entrar a este grupo y ver todo lo que pasaba en todos lados. Si uno estaba acostumbrado a ver la poesía como la poesía peruana, la poesía boliviana, en este lugar todo se mezclaba y eso era algo muy rico y muy emocionante y de hecho cambió la escritura de muchísimos autores. Es decir, eh, creo que hay autores españoles que en ese momento se pusieron a leer a los latinoamericanos, latinoamericanos que empezaron a leer lo que había en España, peruanos que se influyeron por las cosas que pasaban en México, y eso no hubiera pasado si es que no hubiera existido esta red de poesía que, bueno, fue fundada por Luna Miguel, por Kevin Castro y por Didier Castro. Y bueno, de hecho, esta red, este nuevo público, una de las cosas que hizo que suceda es que surgieran muchísimos proyectos. Es decir, no sé, los poetas de Ecuador, por ejemplo, se metían al grupo y veían que había un público, ¿no? Que había como
la opción de ir, de que su público ya no sea simplemente las personas de Ecuador o las personas conocidas, ¿no? Lo mismo pasaba, ¿no? Fue durante ese momento donde surge esta revista, de hecho, Poesía Sub-25, surge en esos meses, en ese tiempo, surgen otras revistas bastante diferentes como Digo la Palabra de Venezuela, Cráneo de Pangea de Ecuador, algunas otras que ya no existen en ese momento tenían mucha visibilidad como Colombian Alternative Literature, si más no me equivoco ese era el nombre. Eh, y bueno, yo personalmente no hubiera publicado mi libro si es que no hubiera existido la poesía de Internet o esta red en específico, porque una vez que se creó esto, yo recuerdo que en ese tiempo admiraba mucho a una poeta argentina llamada Caterina Sicitano, que publicaba en una editorial indie de Argentina, llamada Gigante, que ya no existe de hecho. Eh, y bueno, básicamente yo ponía poemas en mi estado de Facebook siempre. Y bueno, era como que debido a esta red yo había agregado a mucha gente que no era peruana, eran argentinos, editores, escritores, y uno de los editores de esta editorial vio uno de mis poemas y simplemente me escribió y me dijo, sabes, me gustaría leer algo completo que tengas y ver si podemos publicarlo, ¿no? Acá en ese tiempo en el Perú no había una publicación así de poesía, es decir, este, yo, por ejemplo, si hubiera querido publicar en ese tiempo, hubiera tenido que pagar muchísimo dinero, porque ese era el modelo de las editoriales independientes, independientes entre comillas. Bueno, no se ve mi rostro, pero acabo de elevar los dedos haciendo es el símbolo de las comillas. Entre comillas, entre paréntesis, esas editoriales que en realidad no son o no eran independientes, ¿no? O sea, eran como que bastante puro negocio, ¿no? Eh, en cambio, en Argentina, que siempre ha tenido como un ecosistema bastante saludable para la poesía, habían estas editoriales que te publicaban, ¿no? Yo tenía 18 años, no había publicado nada, no tenía ningún prestigio y aún así apostaron por mí y eso no hubiera pasado si es que no hubiera existido esta poesía en Internet. En ese tiempo aún todavía no, los PDFs no usaban el prestigio que de repente ahora empiezan a tener, pero ya existían, se leía muchísimo en PDF, en Word, inclusive. Otro de los momentos estelares de la poesía, bueno, del colectivo de los perros románticos fue la aparición de David Mesa. Vale la pena agregar de que si bien Luna Miguel es como una gran propulsora de estos movimientos independientes, ella en España también tiene un nombre que viene de familia. Ella es parte, bueno, es hija de, no recuerdo ahora el nombre, pero de la editora del Gaviero, que falleció hace unos años, que el Gaviero es una editorial con bastante tradición en España. Y bueno, ellos conocieron a David Mesa, que era este poeta mexicano que tenía un libro sumamente alucinante llamado El sueño de Vishnu, un libro de 500 páginas, surrealista, bastante metido en lo que es la física cuántica, las alteridades paralelas de las realidades y ven a este mexicano y lo publican, y no solo lo publican, sino lo hacen tener un hype tremendo. Creo que el mayor hype que hubo dentro del grupo durante su existencia fue la publicación del Sueño de Vishnu, ¿no? Que acá podemos ver en una edición cartonera, la edición del Gaviero que sacó fuera muy, muy bella. Eh, no encontré un video a la mano, pero pasaban estas cosas, ¿no? O sea, de la nada una editorial española de prestigio publicando a un escritor mexicano que en México no era conocido por mucha gente, ¿no? O yo publicando en otro país sin tener, bueno, relevancia institucional acá. Eso habría que tener cierto énfasis. Dentro de un rato voy a volver a ese punto. Y bueno, los perros románticos creo que desaparecen a mediados de 2015, no recuerdo bien la razón, pero el grupo desaparece, no existe, ni siquiera como algo archivado, no se puede ver, lo cual es una pena, de hecho, para la arqueología futura de los estudiantes de literatura, pero deja una huella muy marcada porque esas redes continúan. Y bueno, ya podemos ver que hay una tradición en la manera de los métodos de difundirse, ¿no? Los fanpage, los grupos de Facebook, todo muy centrado en esta red social, ¿no? Que ya venía desde la ALIT y llega a los perros románticos y luego de los perros románticos ya va a ser tomado por varias escenas. Una de las principales escenas va a ser Los Sentimentalito acá en Perú, que si bien es una escena local,
más o menos local, tiene que considerarse poesía de Internet. Su manera, su difusión fue totalmente Internet y su posicionamiento. Eh, el asunto con los sentimentalitos es que también me parece importante porque es una de las pocas escenas de Internet que fue tratada como si fuera, ¿qué se puede decir? Eh, una, o sea, institucionalmente tuvo un rebote muy grande, tuvo como, ¿qué se puede decir? Eh, fue muy fue muy vista como un peligro de alguna manera, porque mucha gente pensaba que iba a ser la poesía nacional peruana, cuando en realidad ya ahí hay conceptos que están un poco en desfase, ¿no? O sea, los sentimentalitos, al ser una poesía de internet, ya no calza en esa idea de la poesía, la literatura nacional, pero un poco era vista así. Yo, bueno, tuve un papel central en este movimiento. Bueno, les recomiendo mucho este documental de los Sentimentalitos versus el mundo que pongo en el playlist. Me parece que resume bastante bien, además resume también el otro lado, ¿no? Los haters, y de hecho justo sale esa parte del video. Eh, bueno, los haters, que no solo era gente, no sé, común, sino eran críticos muy reconocidos aquí en el Perú, que, bueno, tenían sus maneras de pensar distintas. Eh, en sí, esta poesía de Internet, este circuito, ya tiene más de 10 años de existencia, también en el idioma español. Eh, Tiene una mini tradición, un mini posicionamiento, mejor dicho, maneras de posicionamiento que han heredado los circuitos literarios de Internet y los han eh, reinventado según lo que querían, según su contexto, y han servido muchísimo para sus propósitos de difundirse. Pero igual hay otro asunto a tratar, que es que si bien Internet es un lugar muy, bueno, en primer plano como que muy abierto, muy democrático, muy, no sé, un lugar muy propicio para actuar desde el lugar independiente, eh, en sí, o sea, de antemano, la lógica de la web 2.0, que como ya hemos dicho, es una lógica de la atención, de la economía de la atención. Bueno, en el playlist, el primer video va de eso, economía de la atención. Les recomiendo bastante verlo, es muy, muy interesante sobre cómo funciona Facebook, cómo se monetiza al final nuestra distracción en Internet. Eh, y es además un lugar donde todo se mide por la popularidad, donde la relevancia es sinónimo de ser popular, de tener más visitas, de tener más likes, de tener más interacción. Eso es un obvio enemigo de lo que es el proyecto ilustrado, el proyecto artístico, ¿no? Como ustedes saben, la pretensión artística no está ligada a cuánta gente te lea, cuánta gente te vea o te mire, sino más bien siempre ha sido medida por un criterio crítico, un criterio de crítica literaria, de ver cuán genial es esto, por qué esto es considerado bueno o genial, qué repercusión tiene en su contexto, dentro de su estética, etcétera, etcétera. Y, o sea, de hecho, una de las razones por las cuales menciono a la poesía comercial bueno, la poesía comercial española, no es porque obviamente esto no ha sido parte de un circuito letrado, o sea, esto no es parte de una escena artística, pero hubieron graves problemas, eh, falsas interpretaciones sobre este fenómeno que dan lugar a que esto haya influido bastante en las escenas literarias de Internet últimamente, los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque cuando aparecen estos poetas, lo que sucede es que ahí me gustaría dar una aclaración creo que siempre hace falta, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, en 2016, 2017, Irene X, bueno, en 2018 este poeta no recuerdo su nombre, Brandon, oh, ni siquiera lo ponen, solo ponen poeta de Guinea Ecuatorial. Bueno, él, Brandon, Irene X, Elvira Sastre se empiezan a posicionar como poetas porque sucede esto, o sea, siempre que se habla de este problema se da la culpa a los millennials, a los lectores, a los, no sé, ahora a los zoomers, a la gente de Instagram, que los usuarios y los lectores
tiene la culpa de que este tipo de poesía, que obviamente no tiene criterios estéticos, artísticos, sino es más bien una poesía amateur, que no tiene nada de malo que exista un tipo de poesía amateur, pero que nosotros básicamente tenemos la culpa de que esto se haya posicionado como la poesía de la época. Me parece que eso es algo muy relacionado con lo que dice Fisher, que en el capitalismo siempre hay como un método en el cual los problemas sociales y económicos, los problemas políticos se ven desde la perspectiva personal, ¿no? Fisher tiene un capítulo muy hermoso dentro del realismo capitalista que se llama La privatización del estrés, si más no me equivoco, donde habla de que no tiene sentido, por ejemplo, hablar sobre la depresión, que es un fenómeno evidentemente social entre los jóvenes, como algo de químicos, algo que te pasa a ti porque te está pasando a ti solamente, sino como un fenómeno social amplio. De la misma manera, creo que algo parecido pasa acá, porque se ve a los lectores, se ve al público, que ellos son los culpables que esta poesía se haya posicionado, cuando en realidad es obvio que la culpa, la responsabilidad en todo caso, viene de las grandes editoriales. O sea, estos poetas existían, eran populares en redes sociales. De hecho, en redes sociales no estaban, o sea, creo que hubieron algunos coqueteos, cruces entre Elvira Sastre, Irene X y los perros románticos, pero fueron muy escasos. Eh, pero bueno, lo que va a pasar es que ya, estos poetas existen, tienen su bueno, sus propias redes sociales, bueno, mejor dicho, su propio ecosistema, apartado de los poetas letrados. Y va a llegar Planeta, va a llegar estas grandes editoriales y bueno, van a decir, ya, ok, estos poetas, bueno, entre comillas, tienen miles, decenas de miles, centenas de miles de seguidores en Twitter, en Instagram, en YouTube, tienen videos con muchísima gente que los está mirando, tienen un público muy amplio, entonces vamos a hacer dinero con ellos. Y básicamente lo que hicieron fue empezar a publicar poesía de estos autores, algunos de ellos que de hecho eran cantantes, ¿no? Acá estoy poniendo un video de Carlos Satnes, que como músico me gusta bastante en realidad. Bueno, no tanto, pero sí me parece divertido. Eh, pero bueno, Carlos Satnes, por ejemplo, publica un libro de poesía, ¿no? Por eso está incluido en este video. Entonces, ese es el asunto. Eh, una vez que entran estas grandes editoriales, Planeta, Visor de poesía, lo que hacen es darle el prestigio letrado, el prestigio de la poesía con la pretensión artística lograda a estos autores. O sea, como ustedes saben, el caso más escandaloso ha sido el premio Ralde, bueno, de narrativa, pero a una de las máximas autoras de este movimiento, que es Elvira Sastre, con un libro que aparentemente, según las críticas de lectores que considero bastante instruidos, acertados, es una novela muy mala. Lo mismo, publicar en Visor a Elvira Sastre, publicar en grandes editoriales y presentar a estos autores como la poesía. Si más no me equivoco, también hubo el asunto que suplementos de literatura muy importantes en España publicaron estos poetas como la nueva poesía española, ¿no? Mientras autores como Berta García Faet, Luna Miguel quedaron a la sombra. Entonces, eso sí es muy problemático, ¿no? O sea, en el caso español, porque, como les digo, no tiene nada de malo que existan estos autores. No tiene nada de malo que sean populares. O sea, el llamado no es ir y cancelarlos y decir por qué existen, por qué no se mueren, sino que estén categorizados como lo que son autores amateur, una poesía que no tiene pretensiones artísticas, sino es más tiene unas pretensiones de entretener. O sea, cuando los autores como críticos como Unai Velasco han analizado a estos escritores exhaustivamente, pues se dan cuenta que su tradición tiene que ver más con los mensajes de autoayuda, con la literatura de carteles, de Facebook. Ese es su sitio, ¿no? Y bueno, básicamente lo menciono porque esto sucede en 2018, 2017 y crea un gran, como una gran
un gran llamado de atención a los poetas en ese momento porque es como un llamado también a ponerse serios, a distanciarse de eso. Cuando surge lo sentimentalito acá en Perú, surge después de esta movida comercial y de hecho había en el aire una acusación muy parecida. O sea, recuerdo que la poesía sentimentalita, que es evidentemente con pretensiones artísticas, se le acusaba de ser lo mismo, ¿no? Que Irene X, que Elvira Sastre, bueno, eso es como que o no has leído o quieres simplemente, no sé, crear un muñeco de paja y golpearlo, ¿no? Un muñeco a semejanza y golpearlo. Eh, y ese es un asunto de la web 2.0, ¿no? Que, o sea, vemos que estas editoriales como que abandonaron por completo su tradición como instituciones de lo que es una crítica literaria letrada y nada, simplemente se tiraron hacia lo que iba a tener más dinero, ¿no? Y ese es un gran problema, porque en Internet la popularidad, estas cosas son, en estas plataformas sociales, son todo. O sea, para un youtuber, por ejemplo, o sea, hay muchos booktubers que, por ejemplo, me parece un formato muy interesante, muy a explotar desde el lado letrado, no solo desde el lado de bestsellers de booktubers que solamente se dedican a la literatura juvenil. eh, y donde simplemente, o sea, un booktuber puede empezar a reseñar con la intención de reseñar, no sé, libros medianamente artísticos, no sé, lo que el catálogo de Random House, que ciertamente sí publica todavía autores con pretensiones artísticas, pero poco a poco empieza ahí a aplastarle el medio, ¿no? Porque YouTube es un lugar donde esto está muy presente, ¿no? Las visitas. Y entonces, poco a poco el booktuber que piensa que está en un lugar sumamente independiente y libre, va a preferir reseñar la literatura que tenga más audiencia, la literatura más fácil, ¿no? Y acabar siendo un booktuber de bestsellers y novelas juveniles. Y eso es lo contrario a un proyecto letrado, a un proyecto como el aceleracionismo que pretende hacer una nueva izquierda y la base de la ideología de esta nueva izquierda en Internet. Y es por eso que hay que conocer bien cómo funciona esto, porque también por el otro lado no se debe tomar a que en YouTube o en Internet solo se va a posicionar eh, material de segunda mano, bueno, estos tipos de, ese tipo de entretenimiento sin mayor pretensión, sino más bien es un llamado a conocer cómo funciona YouTube, conocer cómo funciona Google, conocer cómo funcionan todas estas plataformas y aprovecharlas, no para torcer nuestro contenido, sino para aprovechar las maneras de posicionamiento que estas plataformas identifican y usarlas al máximo. Google, por ejemplo, tiene un cierto escaneo de las palabras en los posts, entonces eso se traduce en un lenguaje de SEO que se puede usar, por ejemplo, y al hacerlo en un post, en un blog, por ejemplo, te posiciona mejor en Google. Igual en YouTube, igual estos algoritmos tienen un funcionamiento que está muy ligado también a lo que es la economía de la atención, que ya le había mencionado, ¿no? Cómo hacer también productos que puedan ser letrados, que puedan ser artísticamente eh, logrados y que puedan captar la atención, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que es el momento también de pensar, creo que de la importancia de lo pop en la poesía, porque si queremos vencer, si queremos, sé que eso sonó súper cursi, pero si queremos llegar a tener una hegemonía, que una izquierda pueda crearse y tener una hegemonía en Internet, también es pensarlo desde el lado pop, desde el lado inclusive de ser cool. Y esto me parece interesante porque Mark Fisher también lo menciona en el realismo capitalista, en una parte donde él dice que la izquierda empieza, o sea, la izquierda en los años 70 tenía todos estos movimientos de música pop como el punk o el new wave que la mayoría de los músicos eran pues abiertamente de izquierda, pero que la izquierda los despreciaba y al mismo tiempo no sabía entender todas esas revoluciones de rock, de la música rock, que en el fondo eran revoluciones a favor de la izquierda, que podían haberse complementado con el planteamiento de estas viejas repúblicas que ya desaparecieron y no lo hicieron, más bien se apartaron, fueron como que sumamente cerradas. Y
bueno, lo que apunta Mark Fisher es que la izquierda no debería tener miedo a ser cool, no debería tener miedo a llamar la atención de una manera como de hecho lo hacen la mayoría de productos pop, que eso no es necesariamente venderse, sino mientras no se denigre el contenido, mientras no se aplaste por el medio, es algo no, ya ni siquiera opcional, sino creo que es algo necesario, ¿no? Nosotros ahora vamos a hacer un proyecto con este canal, bueno, acá con los 18 del taller, vamos a lanzar un canal, entonces, ¿cómo hacerlo lo más entretenido posible? ¿Se pueden usar memes? Sí, que se usen memes. Y acompañar el proyecto letrado con un atractivo que esté a la altura, ¿no? Que pueda llegar a difundirse bastante. Así que bueno, o sea, volviendo ya a el último tramo de lo que es este taller, hablando de nuevo de Internet, de cómo se posicionan las cosas en Internet, y bueno, volviendo un poco a lo que decían los aceleracionistas, de cómo bueno, de este llamado por la crítica y, no, mejor dicho, por la hegemonía en Internet. Quería explicarlo de nuevo, ¿no? No recuerdo si lo hice en la última sesión, pero básicamente lo que proponen los aceleracionistas es que uno de los grandes errores de la izquierda durante las últimas décadas es buscar ser un vehículo de cosas alternativas, de guetos, de resistencias, ¿no? Creo que sí lo expliqué, creo que mencioné al antifil, creo que también mencioné a los sentimentalito como movimientos de resistencia alternativos, pero el llamado del aceleracionismo es buscarlo todo, ¿no? Ir a ganar, buscar esa hegemonía en Internet, ¿no? Y parte de buscar esa hegemonía en Internet es pues saber cómo posicionarte, ¿no? Saber cómo moverte en Facebook, YouTube, Instagram. O sea, creo que el conocimiento base para eso es ya, no, para nosotros felizmente es bastante intuitivo, ¿no? Porque nosotros, eh, bueno, las personas que conforman este taller entre los 18 elegidos son, en el peor de los casos, siento que estoy usando más la palabra peor de los casos. Bueno, son los mayores son millennials y los más jóvenes son zoomers, ¿no? Gente, bueno, gente bastante joven ahí en este taller. Y hemos crecido con las redes sociales y sabemos como que bastante bien cómo se posicionan las cosas. Igual, claro, no haría nada mal revisar este video, el primero de Attention Economy, lo recomiendo muchísimo, creo que explica al máximo este punto de cómo se posicionan las cosas. Y igual, de todos modos, también habría que tener un llamado a tener un conocimiento cada vez mayor de Internet, a tener una recuperación, por ejemplo, de la anonimidad en Internet, que es algo que nosotros, bueno, las personas que nacieron en los 90, a finales de los 90, disfrutamos durante nuestra juventud, que era realmente navegar Internet a través de usuarios anónimos y listo, ¿no? Ahora Facebook, Google te obligan a mostrar tu identidad. Eh, Eso, por ejemplo, ya tiene un conocimiento de hacker, ¿no? Un conocimiento de cómo ir a la deep web, cómo tener contenidos en lugares donde no puedan, no son rastreados por Google, ¿no? Sé que la deep web tiene a su alrededor toda una temática de criminalidad y, de hecho, una parte de la deep web es eso, pero también es un lugar sin legislaciones, todavía sin mucha exploración, donde se pueden crear plataformas que puedan escapar a eso, ¿no? Escapar al registro cada vez tan minucioso que hace de nosotros empresas como Facebook o Google, ¿no? Hace poco, de hecho, leí una propuesta para reconstruir el Internet ya no a través de servidores que acumulan toda tu información, sino tener toda esta información en un punto medio, ¿no? En una nube, ¿no? Para que estas empresas no tengan tanto poder sobre nosotros, ¿no? Y y bueno, eso por ejemplo ya es una cosa más densa, una cosa más que yo, bueno, no tengo conocimientos tan expertos sobre este asunto. He intentado a mi manera explorar en la deep web. Creo que una de las cosas que quisiera hacer a corto plazo inclusive es hacer recitales en la deep web como una manera de obligar o de incitar a la gente letrada que empiece a conocer esto, ¿no? Empiece a conocer cómo anonimizarnos, ¿no? Estos días, bueno, mientras hacíamos los avances de los videos, eh, pues estábamos como que molestos la mayoría de nosotros porque había muchos lugares donde saltaba el copyright, ¿no? Y por ejemplo en la Deep Web no hay copyright, no es más difícil que estas cosas pasen. Pero bueno, eso de hecho da para una conversación
mucho más larga, mucho más extensa. Yo lo dejo ahora al menos como una idea en el aire, porque de hecho también me falta ahondar más sobre este tema. Eh, pero creo que es también parte de la conversación, ¿no? Básicamente una persona, un ilustrado, alguien, un intelectual letrado, un escritor que logre tener estas pericias electrónicas vendría a ser un influencer ilustrado. Un influencer ilustrado es un término de Martín Rodríguez Gaona, que es un poeta y crítico peruano, pero que vive en España desde hace mucho tiempo y tiene el que es el probablemente el libro más importante para hablar sobre la poesía comercial española y entender la poesía de Internet, que es La Lira de las Masas. Lo recomiendo muchísimo, está disponible en ebook y en versión física, yo la tengo en versión física. Está editado en España, de hecho. Bueno, él ahí propone el concepto del influencer ilustrado. Me parece un libro muy interesante porque, nuevamente, no es la típica, el típico grito de los críticos a la poesía comercial española que simplemente decir esto es basura y no debería existir, los millennials tienen la culpa, ¿no? Sino se lo toma muy en serio y al final de las conclusiones que son brillantes, lo que llega a proponer es que para que las personas, los letrados puedan tener, reconstruir su ciudad letrada hacia la digitalidad, tienen que aparecer estas figuras, ¿no? De los influencers ilustrados, personas que sepan que, o sea, que lleven el proyecto ilustrado, ¿no? El proyecto ilustrado no es compatible con el populismo, con la popularidad por la popularidad, ¿no? Sino, como ya les dije, en el arte, por ejemplo, es apreciar las obras por su calidad, por su valor histórico, estético, no simplemente porque tengan más visitas en YouTube y al mismo tiempo un influencer, ¿no? Alguien que con pericia sepa posicionar sus contenidos en Internet. Yo creo que ya existe la figura del influencer letrado, solamente que todavía son pequeñas personalidades. Bueno, creo que la influencer letrada por excelencia sería Luna Miguel. Yo de todas maneras tengo algunos reparos sobre su trabajo crítico. Y otro lado, bueno, por ejemplo, la boliviana Lucía Carvalho con Ciberelfa me parecería también una influencer ilustrada. Eso también, un poco también para llegar al tema de la crítica, ¿no? Eh, claro, tienen que aparecer estos, o sea, creo que una de las cosas que todavía la poesía de Internet, que tal vez a algunos de ustedes les pueda parecer muy brillante, muy interesante, a mí también me parece que tiene un camino interesante en poco tiempo, pero uno de sus grandes puntos flojos que tiene de todas maneras que resolver durante estos años, o probablemente no le vaya muy bien como escena, es que aparezca una crítica literaria sólida. ¿A qué me refiero? O sea, críticos literarios que, como ya mencionaba, tengan el proyecto ilustrado en su ADN y al mismo tiempo puedan posicionarse, ¿no? La crítica siempre ha sido una cosa muy minoritaria, ¿no? Si es que hay una cantidad de poetas, al menos hay 20 veces menos críticos, ¿no? El asunto es que ahí había un conflicto grave porque, como ya lo mencionaba, los críticos institucionales recibieron a la poesía de Internet de una manera muy agresiva, muy no voy a comentar nada porque esto de plano no es poesía, no es arte, ¿no? Y un poco creo que la reacción de la poesía de Internet ha sido, bueno, no necesitamos a esas personas gruñonas y que se parecen a los críticos, al crítico de Ratatouille, viejas, no los necesitamos para hacer nuestro ecosistema literario, ¿no? Lo cual sería un grave error sostener esa postura, ¿no? Porque la crítica es genial, puede aportar mucho a una literatura cuando hace bien su trabajo, es decir, cuando una crítica realmente no está compuesta por intelectuales egocéntricos que lo que quieren es romperle las patas a los autores, puede ser muy beneficiosa dentro de los textos y también fuera de los textos, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado probablemente es que esto ahora no está tan desarrollado en este syllabus, pero para el siguiente taller que estoy preparando dentro de 25, sí, spoiler, habrá un segundo taller, lanzaré la convocatoria de acá a unas semanas. Eh, Pasa el asunto que la poesía de internet también ha generado a sus críticos haters, a estas personas que tiran mugre porque sí, y el hecho es que si existiera una crítica sólida de Internet, tan bien posicionada como sus autores, ¿no? Con tantas visitas como Tálata, como Mariano Blado, como, no sé, Elisa Carrasco,
también ayudaría en ese aspecto a la comunidad, porque sería capaz de mencionar y categorizar a grupos que en el fondo son grupos nostálgicos y de odio que aparecen de cuando en cuando en internet para básicamente hacer bullying a los autores, ¿no? Un bullying y un acoso innecesario. Creo que por eso también tendría que aparecer una crítica de Internet sólida, pero esto también es un punto a desarrollar mucho más largamente. Así que bueno, ya llegamos a la última parte. Bueno, el último punto es una pregunta que un poco también va para ustedes. ¿Es la poesía política? ¿La literatura puede cambiar efectivamente las cosas? ¿Cómo se van construyendo las ideologías del postcapitalismo en la virtualidad? Eh, Creo que hay un asunto, ¿no? Que, como ya lo había mencionado bueno, en la sesión en Zoom, y es que eh, creo que esa posición de que la poesía o la literatura o el arte en general no tiene una función política y que simplemente los autores reaccionan en sus escrituras de una manera determinada, pero que no tiene repercusión en la realidad, es una visión muy mezquina de la literatura. También está la otra versión, ¿no? Que te dice que sí, el arte es político, comprometido, y que todo lo que no esté a favor de la revolución, sea la que sea de la que te esté hablando, la persona que te esté hablando, no es un arte bueno, no es un arte de segunda mano y eres un traidor y un reaccionario por hacer ese arte de segunda mano, ¿no? Eh, Ambas posiciones me parecen exageradas, lamentablemente me parecen posiciones demasiado extendidas dentro de los circuitos letrados. Yo creo que la poesía tiene una labor política también. Y no solo eso, sino que la poesía, la literatura tienen parte, como ya lo he expuesto en estas sesiones, de elaborar y ser el soporte de una nueva ideología que pueda traspasar al capitalismo, ¿no? De una ideología postcapitalista, ¿no? Y esa es una labor muy grande, una labor de hecho destinada a intelectuales, a escritores, para hacer exploraciones tanto en el plano teórico como en el plano estético. Y eso es muy importante porque definitivamente, como dicen los aceleracionistas, no va a haber una revolución a lo Fidel Castro. Una nueva revolución tiene que reconfigurarse y esa reconfiguración tiene que ser a través de ideas. Esas ideas van a surgir, van a enriquecerse a través de debates y las personas que hacen estas ideas y debates en sus textos, en sus obras, son eminentemente intelectuales y creo que en ese sentido es necesario. Por el otro lado también creo que la manera en que los escritores hacen comunidades también tiene una labor política muy grande y muy interesante porque finalmente estas ideas, este factor ideológico que se está tejiendo, no va a tener una repercusión si no tiene una comunidad que pueda llevar el mensaje, ¿no? No va a tener repercusión si simplemente son ideas de personas hablando a solas en sus celulares, ¿no? Si no tiene que salir. Y la manera en que los autores forjan sus comunidades también tiene que ver con cómo van a tener esta ideología llevada puesta, ¿no? En sus trabajos, en sus conceptos. Como ya les decía, o sea, creo que una comunidad literaria tiene que también buscar esa hegemonía, ¿no? No por el hecho de queremos ser populares, de que queremos que nos admiren, sino por el hecho de llevar esto a la mayor cantidad de gente posible, porque todo esto tiene la capacidad de, así suene lo más cursi del mundo, cambiar el mundo, cambiar la vida de las personas. Entonces creo que también es importante que las comunidades ya no se configuren como lugares de resistencia. O sea, al final varias de las comunidades literarias acaban siendo microcapitalismos, no sé, microempresas. Peor si hablamos del lugar narrativo, o sea, si la poesía tiene cierta libertad porque no es nada comercial, en cambio la narrativa que siempre estaba entrampada ahí, su comunidad en internet pues prácticamente no existe, ¿no? Porque están muchísimo más encerrados en el fetiche del libro impreso y no pueden compartir nada, y eso imagínense, o sea, creo que si la narrativa de repente estará postergando muchas cosas, se debe también a esa comunidad, ¿no? La comunidad de la poesía en internet me parece en estos momentos muy, muy interesante, se puede tener muchas expectativas de ella, pero para nada
ha llegado a consolidarse en absoluto. Necesita básicamente lo que está ahora, yo pienso, es como a las puertas de su mayoría de edad y básicamente lo que tiene que hacer para sacar su pasaporte es pues arreglar sus problemas, ¿no? Poner su vida en orden, tener una crítica literaria sólida, fundamentar sus comunidades hacia una hegemonía, posicionarse en Internet con mayor firmeza y con mayor seguridad y sin prejuicios, y pues ir así, ir avanzando, ¿no? O sea, también, o sea, se tiene que entender que estos cambios ideológicos, esta formación de ideologías es una cosa que requiere mucho tiempo y paciencia y trabajo no de una persona, sino un trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, eh, básicamente, si es que se preguntan por qué puse todas estas cosas en el taller, creo que es porque están relacionadas, ¿no? Porque al final estos videoclips que hagamos los vamos a sacar hacia el mundo, los vamos a sacar hacia una comunidad y tenemos que conocer cómo se manejan estas comunidades, cómo se maneja Internet para saber posicionarnos y saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia ese proyecto ilustrado en Internet, ¿no? Hacia la figura del influencer ilustrado. Y bueno, nada, este ha sido un recorrido de casi 3 horas entre todas estas sesiones. Me alegra muchísimo a todos los que hayan escuchado esto dentro de los 18 elegidos, dentro de todas las personas que se metieron al grupo de 3021 para seguir el taller. Realmente me hace muy feliz hacer este proyecto y haber contado con ustedes. Ya estaremos lanzando nuevos talleres, también gratuitos, también internacionales en su 25, así que estén atentos al fanpage y de verdad, muchas gracias. Espero que varias de las cosas que han quedado en este taller puedan servirles y nada, eso. Muchas gracias a todos. Chao.